Ok, aquí estamos de vuelta. Entonces, ya que borré la parte primera de esta explicación, voy a hacer otra vez la línea cronológica. Entonces, ahora vamos a otra época, si no vamos a estar en el jardín del Edén, sino que vamos a ir a la época de Jesús, al tiempo de la consumación. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Otro óvalo. Y lo vamos a poner que desde aquí hasta aquí está la generación apostólica. O sea, del año 30 hasta el 70. Por lo tanto, aquí hay 40 años. ¿Y qué es lo que hay aquí? Otro jardín del Edén. Que aquí se va a extender a una cosa eterna, pero hay que hacer una figura primero para poder explicarlo nada más. Por eso se usan las parábolas para poder explicar algo que es eterno. Se usan las analogías, se usan las alegorías, se usan las semejanzas. Entonces, esto será semejante a un reino. Entonces, aquí dentro de esta época, aquí aparece otra vez un hombre. Entonces vamos a hacer otra vez la figurita de un hombre. Recuerden que yo hice un jardín del Edén donde puse un hombre y de ese hombre sacó de su costado, sacó una mujer, a la mujer que representa todo el género humano, ¿cierto? Eso era en el jardín del Edén, está mostrado eso, y lo hizo después de que había creado hombres y mujeres de las semillitas chiquititas, ¿cierto? Ya, pasaron muchos años, pero ahora, desde aquel jardín del Edén, es decir, del Adán, se calcula por la lectura de la Biblia cuando dice que las generaciones se van formando de acuerdo a quien engendra como padre al hijo. Entonces la Biblia da a entender que Adán engendró a Caín, Caín mató a Abel, por lo tanto de la descendencia de Abel sale otra descendencia que es los hijos de Adán. Ay, si me confundo. Los hijos de Abel. Los hijos de Abel engendran otros hijos y de esos hijos viene la descendencia de Noé, por ejemplo. Y hay tantas generaciones desde Adán hasta Noé. Después de Noé vienen los hijos de Noé y engendran otros hijos hasta llegar hasta Abraham. Y hay tantas generaciones más desde Adán hasta Abraham. Y Abraham es padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob padre de 12 hijos que generan toda una nación llamada los hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, los hijos de Jacob son los hijos de Israel. ¿Qué significaba Jacob? Impostor. ¿Qué significaba el nuevo nombre de Jacob? Israel significaba príncipe de paz. No, perdón, lo confundo con Jerusalén. Significaba el que lucha con Dios. Entonces, a Israel, que significa el que lucha con Dios, le nacieron 12 hijos y de los 12 hijos se forman las 12 tribus de Israel, que son el reino de Israel. Entonces, cuando leemos la Biblia, a los hijos de Israel se le promete que va a venir un Mesías, un mediador entre Dios y los hombres, que le va a cambiar todo lo que llamamos vida. Le va a cambiar la vida. Todas las cosas que se dicen entonces desde Abraham son promesas, promesas tras promesas. Y salieron de Abraham, de Egipto, por ejemplo, los hebreos, los hijos de Israel, salieron con la promesa de que la tierra prometida estaba al otro lado del Jordán. Estaba después de caminar unos tantos kilómetros a través del desierto. Allá estaba la tierra prometida, la Canaán terrenal. Llegaron allá después de 40 años y no había nada. ¿Por qué no había nada? Porque esa no era la verdadera tierra que Dios le iba a dar eterna. Era solamente un procedimiento que demostraba que eso era figura. Pero después vendría, como dijo Moisés, uno como él. Y también si hubiese dicho Adán, uno como él. En un reino, en un paraíso nuevo,
que aquí no es físico, sino que es algo que existe en el cielo, pero que hay que entenderlo con cosas terrenales. Por lo tanto, Jesús viene y nace como un segundo hombre, porque hay un segundo reino, hay un segundo paraíso. Entonces, no sirve solamente como figura lo que está en el Génesis para entender las cosas que son ahora eternas en la persona de Jesucristo. Jesús es el segundo Adán. Bien, entonces nos habla Jesús de que con él viene un reino, un paraíso diferente. Por eso digo que les cambia la vida, no solamente a los israelitas, porque a Abraham le prometió Dios que la bendición de los israelitas la traspasaría a todas las generaciones, porque les dijo, cuando venga este Mesías, entonces yo bendeciré a todas las naciones del mundo. Pero tiene que empezar con con el reino de Israel. Entonces, el reino que trae Jesucristo, que aquí yo lo muestro solamente en un óvalo, ¿no es cierto?, que nos representa la generación apostólica, aquí es donde nace el segundo Adán. Y el segundo Adán es aquel que ha resucitado de entre los muertos. Porque las cosas que él ha dicho estando en la tierra se cumplen solamente una vez que muere nuestro Señor Jesucristo. Antes no podía, solamente seguían siendo promesas. Pero ahora las promesas de Jesús son cortitas. Por ejemplo, él mirando el templo de Salomón, dice, ¿veis ese templo? Será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Después seguramente mirando para otro lado dijo, no mirando al templo, yo tengo poder para destruir este templo. Estaba diciendo Jesús, ya no estaba mirando el templo, y reconstruirlo en 3 días. ¿Eh? Él estaba diciendo de que todas las cosas que representaban la materia las iba a destruir para dar ahora una nueva vida en lo espiritual. Por eso un nuevo reino que es espiritual, en donde él tiene que morir y salir resucitado. Y cuando sale resucitado espiritualmente, él tiene todas las cosas hechas nuevas. Un nuevo Génesis, porque habla de un nuevo reino. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando entró Jesucristo arriba a los cielos? Aquí está la semejanza con el paraíso que hay en el Génesis. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pues bien, Jesucristo vino aquí y fue el único que, habiendo cumplido la ley, resucitó de entre los muertos. Miremoslo sin lo otro que hemos aprendido acerca de la salvación y todas esas cosas que hemos aprendido. Es para explicar esto, yo me he basado en esta figura, para explicar nada más que hay un parecido entre lo primero y lo segundo. Se quita lo primero y se instaura, se restaura lo segundo. Entonces lo primero es lo terrenal, lo que está mostrado antes de Cristo, y lo segundo es esto que muestra Jesucristo después de él, cuando ya ha resucitado. Entonces, ¿qué pasó en el paraíso? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto lo aplicamos cuando Cristo resucita, es el único que está ahí resucitado de entre los muertos y no había quien lo acompañara. Todas las demás personas estaban en el Seol, todos los seres humanos. Y si nosotros, si Jesús, no hubiese dado su vida por nosotros, también habríamos ido al Seol, porque no habría ninguno bueno ni antes de Cristo ni después de Cristo. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, voy a hacer una ayuda idónea de este varón que está aquí, igual que en el Génesis, de su costado, o sea, de aquí, una costilla, yo sacaré la sustancia creadora, la sustancia lavadora en este caso, porque lavaba. ¿Qué es esa sustancia que lava? Agua. Y una sustancia que dé vida a los muertos. Entonces, ¿qué salió del costado de Jesús? Salió agua y salió sangre. Entonces, de su costado, que era lo que simbolizaba el hecho de que cuando Adán estaba en el paraíso solo, dijo el Señor, de su costado sacó una costilla, hizo una mujer. Pues bien, ¿cuál sería la mujer? Que aquí voy a tener que hacerla yo, pelo largo, ¿no es cierto?
con un vestido. Ya, esta es la mujer. Vamos, bueno, que yo soy malo del dibujo ahora. Antes era bueno cuando era joven. Bueno, ahora no. Entonces, esta mujer que sale del costado, ¿cómo se hace si todos son seres humanos? Son todos seres humanos como Jesús. ¿Cómo hace de los seres humanos una esposa, una compañera idónea de un resucitado de entre los muertos? Pues bien, simplemente lo que salió de su costado, agua y sangre, es lo que le da vida a cada uno de esos seres humanos que estaban muertos en delitos y en pecado. Y esta agua, esta sangre, el agua los lava, los limpia, y el agua y la sangre le da vida. Entonces salen resucitados. Todo aquel que cree, dice el refrán, todo aquel que cree, todo aquel que creyó en el Antiguo Testamento, todo aquel que creyó mientras Jesús estuvo predicando, antes de morir y resucitar, los apóstoles, todas las personas, todos los que acompañan de ahí en adelante, todos se convertirán en la esposa del Cordero, en la ayuda idónea, es decir, los israelitas primero. Por lo tanto, de lo que salió del costado, cuando murió Jesucristo en la cruz, agua y sangre, agua para lavar y sangre para dar vida. Entonces los lava de su pecado y les da nueva vida a todos los que creen. Y de esta manera se forma lo que se llama en términos, ¿cómo se dice? Entre comillas digo yo, la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Congregación, el pueblo, la nación. Por lo tanto, este Señor es rey de un reino que está lleno de esposas del Cordero de Dios. Pero son términos, todo eso va a depender de qué se quiere decir, ¿cierto? En este caso, estamos diciendo que su costado forma la ayuda idónea, que es la iglesia o la congregación, que es la esposa de Cristo resucitado, no del muerto. No del muerto. Del muerto fue Israel. Del que murió en la cruz fue Israel. De este resucitado es todo aquel que cree. Entonces, no solamente creyeron los judíos israelitas, sino que creyeron las naciones gentiles. Y cuando creyeron las naciones gentiles o los gentiles, entonces se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham, de que también las naciones paganas tendrían esta bendición de ser esposa, de ser una coheredera del reino de los cielos y tomar parte en este reino que se llama el reino de Israel espiritual o el reino de Dios, porque hay vida eterna, ya que lo que ha salido del costado de Jesús en la cruz del Calvario es lo que brota para lavar a las naciones, no solamente a los israelitas, sino a los gentiles también, y darles vida, pero una vida nueva, espiritual. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Inmediatamente. Inmediatamente. Esto es espontáneo. Las cosas espirituales son espontáneas. Nosotros estamos ubicados en el 2022. Entonces, si nosotros esperásemos la segunda venida de Jesucristo aquí, entonces la vida eterna tendría que comenzar aquí. ¿Sí? Esto no sería verdad. Pero están equivocados todos los que dicen que Cristo no ha venido en su segunda venida. ¿Por qué? Porque esto que Cristo ofrece se cumple desde el momento en que Jesucristo lo dijo. Y por eso es que tenía vida eterna Esteban cuando murió. Murió estando con la garantía, como dicen, las arras del Espíritu. Todos los que estaban dentro de esta generación muriendo estaban con las arras del Espíritu, la garantía de que todo lo que habían creído sí lo recibirían en el año 70. Para ser exacto, en el año 71. Porque ahí está la resurrección de los muertos, ya que Jesucristo es el que resucitó de entre los muertos y con eso Él es el primero. Los segundos son las primicias, que son los que están aquí, y de ahí para adelante los que estamos en el tiempo del fin. Primera de Corintios 15, 23. Allí está escrito de esta manera como lo digo. ¿Qué primeros son después de Cristo? Las primicias. Todos los que están aquí son las primicias. Entre el año 30 y el 70, todos los cristianos que están ahí son las primicias. Así que hay que escribirlo con
letras grandes. Esas son las primicias. Y primogénito es todo el que hay de aquí para atrás. Es primogénito. Porque aquí resucitaron todo el resto, junto con las primicias. Entonces, amados hermanos, la iglesia nació aquí con Jesucristo. Del costado del Señor salió agua y sangre y forma la iglesia. Y ahí empieza la vida eterna para todos los hombres. Así que, ¿quiénes fueron primero? Estos. Estos son primeros. Y estos eran los últimos de todos los israelitas. Entonces fueron los últimos, fueron los primeros. Después Adán. Y Abraham y Noé y todos los que están atrás, que eran los primeros que llegaron al mundo, son los últimos en resucitar en este tiempo. En el año 70 resucitan las primicias y en el año 71 todo el resto. De esta manera, toda esta gente que hay de aquí para atrás, todo ojo le vio. Porque la Escritura habla hasta aquí. Por eso es que dice la Escritura que todo ojo le vio. Porque habla hasta aquí la Escritura, no habla para acá. Solo en el capítulo 20, pero en muy poquitas letras. Por lo tanto, hasta ahí está el fin. Como dijimos la otra vez, que aquí está el fin. Ahí está el fin. Y si este es el fin, todos los que están aquí para acá, que resucitaron aquí, todo ojo le vio. Y así está escrito. Amados hermanos, falta mucho tiempo para explicar tantas cosas, ¿verdad? Pero hasta aquí hoy día. Espero que les ayude a entender toda esta maravillosa revelación de Dios habiendo venido al mundo en esta época, en la generación apostólica. Dios les bendiga y hasta la próxima.